Un vestido apropiado, hermanos, la humildad. Aquel que se sabe vestir para la ocasión adecuada, siempre se sentirá más cómodo y también más desahogado, más descansado. Pero cuando no nos vestimos, ¿verdad?, adecuadamente para cierta ocasión, siempre hay un temor y hay una desubicación. Pero ¿cuál será, hermanos, la vestimenta apropiada o adecuada que le agrada a Dios? Aquí el apóstol nos hace referencia. Por supuesto que este pasaje nos está diciendo cómo debemos vestir. Revestidos, dice, de humildad. Debiéramos subrayar esa frase porque eso es lo que Dios ahora quiere motivarnos a hacer. Revestidos de humildad. Pero también el pasaje nos habla de que Dios está contra el arrogante y también el vanidoso. Ahora pues, ¿cómo aprenderemos a vestirnos de humildad? ¿Cómo vestirnos apropiadamente de humildad? He anotado algunos pasos importantes, hermanos, para cómo poder vestir como Dios le agrada. En primer lugar, los fracasos, hermanos, nos enseñan a ser humildes. Si usted no lo ha pensado, empiece a analizarlo y a meditar esto que le estoy diciendo. Los fracasos nos enseñan a ser humildes. Miren, los días grandes y los momentos brillantes alientan y motivan a cualquiera. Y es lógico que así sea, porque nos gusta, ¿verdad?, siempre contar, enumerar aquellos triunfos, las victorias, aquellos momentos exitosos, pero normalmente no queremos ni recordar los días catastróficos, los días de derrota y los días que nos sentimos fracasados. El éxito es algo bueno para todos, pero ¿habrá algo bueno en los fracasos? Pues déjeme decirle que sí. Normalmente batallamos con ello. La Biblia nos enseña a recordar también de alguna manera los fracasos, no para que los volvamos a vivir, sino para que aprendamos de ellos. Y déjeme decirle que los fracasos nos enseñan a ser humildes. Y vaya si Simón Pedro lo sabía. Simón Pedro había saboreado algunas victorias, siendo un pescador, usted lo sabe, competente. Yo me imagino de aquella cooperativa a la que pertenecía, siempre Pedro fue uno de los que sobresalía. Y luego, en aquella ocasión que el Señor Jesús visitó aquella playa y se subió a su barca y se hizo una gran y maravillosa pesca, de tal manera que Pedro tuvo que llamar a los vecinos que estaban pescando: vengan y ayúdenos porque nuestras redes se rompen y hay peces suficientes para todos. Desde aquella experiencia la fama de Pedro se había extendido no solamente en su pueblo, sino en toda, ¿verdad?, la región. Pedro fue uno de los discípulos más atrevidos, y lo sabemos. Fue uno de los más cercanos al Señor. Fue el predicador de aquellos sermones en el que un día se acercaron 3,000 personas a Cristo y otro día que predicó 5,000 nuevos creyentes vinieron a los pies de Dios. Y a través de él, Dios obró grandes milagros que sacudieron al mundo del Medio Oriente. Sí, Dios obró a través de su apóstol, el apóstol Pedro. Aquel cojo, recordarán ustedes en el libro de Hechos capítulo 3, un cojo de nacimiento que Pedro lo vio y lo levantó. Eso fue asombroso para toda la región. También resucitó, si usted se acuerda, a Dorcas, allá en Hechos capítulo 9. Por lo menos durante 35 años, hermanos, Pedro tuvo un ministerio fructífero, pero no se jactó de ello. Es más, en sus cartas no menciona esos bellos triunfos. Sin embargo, Pedro quizás sí recuerda más bien los fracasos, porque a veces los fracasos, como les digo, nos enseñan grandes cosas, principalmente a ser humildes. Algunos fracasos hacen que mantengamos un bajo perfil. Algunos fracasos que vienen a nuestra vida hacen que tengamos los pies firmes sobre la tierra, que nos mantengan en el sitio adecuado y que nos recuerden siempre, hermanos,
que el siervo no es mayor que su Señor. Por eso es necesario revestirnos con humildad. Y para hacerlo, a veces vale bien recordar algunos fracasos. Este ejercicio yo a veces lo hago incluso con ustedes, con mi familia, y a muchos les aconsejo esto. Ustedes me verán aquí desde el púlpito y también en el consejo personal. Sin ningún freno, les digo algunos de los fracasos que he tenido, y algunos de los tropiezos, y algunas cosas que no han resultado, porque es necesario recordarlos. Es necesario saber que nosotros somos limitados y que cometemos errores, pero que Dios es el que verdaderamente nos levanta y Él es nuestra fortaleza. Veámoslo como lo veía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Vaya conmigo, segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 12. Otro apóstol del Señor, en la segunda carta a los Corintios, vean cómo se refiere a los hermanos, exhortándoles, animándoles y diciéndoles cómo debe ser entonces nuestro andar. Desde el verso 7 hasta el verso 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, porque vaya si tenía algo de qué podía él enorgullecerse, jactarse el apóstol Pablo, pues él no solamente había visto al Señor Jesús en persona, sino que también le había hablado, y más, él vio, dice que fue traspasado hasta el tercer cielo y vio la gloria de Dios, y tuvo la oportunidad de hacer maravillas y prodigios con el poder que el Señor le concedió. Vaya si tenía razón, hermanos, para sentirse orgulloso en gran manera, pero él lo dice de esta manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ay, cómo nos hace falta esos aguijones. Y usted a veces, ¿verdad?, que no los sabe valorar, que no los estima. Pero a veces esos aguijones, ese abofeteo de Satanás sobre usted, ese azote que le duele. Dice el apóstol Pablo: lo necesito. Lo necesito. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Vaya si el apóstol Pablo, como nosotros también, había orado para que no pasase esa copa amarga. Y también había acudido quizás a los días de oración para que los hermanos se unieran a su plegaria de ya no soportar ese aguijón en su carne. Algunos teólogos dicen que posiblemente él tenía una enfermedad congénita. Otros dicen que tenía quizás una alergia. Otros dicen que quizás tenía algún problema por ahí. Pero la respuesta de su Señor era siempre la siguiente: y me ha dicho el Señor cada vez que oro: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces llega la conciencia en el apóstol y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Aprendamos, hermanos. Llega la conciencia al apóstol y dice: ahora entiendo bien que debo de buena gana gloriarme más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ay, la verdad es que algunos no aprendemos. Pero Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que nos vistamos de humildad. Por ahí se cuenta que 2 cazadores que frecuentemente iban a las montañas a cazar alces, y siempre pues llevaban su aeroplano. En esta ocasión habían comprado un nuevo aeroplano y descendieron en alguna región en las montañas y salieron a cazar. Habían cazado 5 alces muy grandes y pretendían llevárselo a su casa, a su lugar de origen. Y este nuevo aeroplano que habían comprado, en la puerta, al entrar,
había una leyenda de advertencia que decía: esta aeronave no soporta más de este peso. Entonces vieron ese letrero que no habían visto en otras naves los dos cazadores y se dijeron unos a otros: oye, ¿y cuánto pesan las 5 alces que traemos? Bueno, pues no hagamos caso de esos. Ya sabes que yo no voy a dejar mi alce y tú tampoco, creo. No, pues no hagas caso a las advertencias, subamos las alces y retornemos a nuestra casa. Entonces así lo hicieron, se dispusieron a despegar y lo hicieron, pero en cuanto despegaron sintieron que el motor no tenía la fuerza ni la nave se elevaba y empezó el motor a fallar hasta que ¡puf!, se estrellaron. Noten los efectos, hermanos, para que no se me duerman, ¿no? Efectos especiales les pongo, ¿sí? Se estrellaron. Cuando se estrellaron, salieron como pudieron de la nave hecha pedazos y quemándose. ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás tú, Pedro? Aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió de repente? Ay, hermano, me temo que nos estrellamos. Y en el mismo sitio que nos estrellamos el año pasado. A veces algunos no aprendemos de nuestros errores y fracasos. Pero tienes que verlo así. El apóstol Pablo nos está dando luz y nos está diciendo: más bien vean los fracasos de esta manera, como yo también aprendí a percibirlos y verlos, porque muchas veces estuve como vosotros batallando y lamentándome y rogándole a Dios que no me pasara esto, que me quitara este aguijón de la carne, que yo no quería seguir padeciendo, que no quería olvidar, los fracasos y no vivir ninguna derrota más. Pero nuevamente el Señor me vuelve a responder: bástate mi gracia, y no quitaré ese aguijón de tu carne, Pablo. Y Pablo llegó a entender: lo haces bien, Señor, porque este aguijón me mantiene con los pies bien plantados sobre la tierra y me hace reconocer que dependo de ti nada más, Señor, y me hace bajarme de la nube en la que estoy para entender que el siervo nunca será mayor que su Señor. Y que en realidad Dios te ha enriquecido, te ha llenado las manos y todavía quieres más. Por eso, hermanos, los fracasos nos enseñan a vestir correctamente, a vestirnos de humildad. En segundo lugar, ¿sí?, ¿qué otra manera debemos o qué otras cosas debemos hacer para vestir adecuadamente como Dios le agrada? Vislumbrar la gloria de Dios nos hace humildes. Así es, vislumbrar la gloria de Dios te hará humilde. Todo cristiano necesita vislumbrar, hermanos, la majestad, la gloria y el poder del Dios soberano. El Señor Dios es tan grandioso, tan santo, tan omnipotente, que cuando una persona está consciente de ello, hermanos, no hay lugar para la jactancia. Así tú lo has visto o lo verás en los grandes hombres y mujeres de Dios como Moisés. Cuando ellos vieron la gloria de Dios, cayeron bajo tierra, postrados. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, él lamentó y dijo: ay de mí que soy pecador. ¿Qué estoy haciendo yo ante la presencia de Dios? Porque soy un hombre pecador y mis labios están llenos de maldad. Cuando Pablo vio la gloria de Dios camino a Damasco, cayó en tierra y cegado. Ya no era el mismo Pablo que venía con autoridad, con arrogancia y con cartas de poder para arrestar y golpear a los hermanos. Ahora era un humilde y apaciguado conejo, siervo de Dios. Aún Nabucodonosor, hermanos, allá en Daniel 3:28,
aún el rey Darío, aún Faraón, hermanos, ante la omnipotencia y la grandeza, la gloria de Dios, hermanos, temblaron. No hay nada en la tierra ni en el cielo que tenga lugar o que nos dé razón para el orgullo. Dios es soberano y está por encima de todos. La gloria y la grandeza infinita de nuestro Dios siempre, hermanos, sobrecogerán al hombre. Mateo capítulo 17, versos del 2 al 7. Por favor, vaya conmigo. Mateo 17, del 2 al 7. Y se transfiguró delante de ellos. Esta experiencia la tuvo el apóstol Pedro. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí la apariencia de Moisés y Elías, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz del cielo, desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. A la luz de este esplendor, el apóstol Pedro debió haber descubierto, hermanos, su propia humanidad, salud y su propia flaqueza, su propia debilidad. Poco a poco el apóstol empezó a entender y a aprender respecto a la humildad. Hermanos, queridos hermanos y amigos, acérquense más y más al trono de Dios y usted será humilde. Pero aléjese cada día más y ese aire de jactancia, hermanos, le hará creer que usted mismo es un semidios. Cada vez que nos acercamos al trono de Dios, podemos palpar y ver su gloria. Y esto nos hace postrarnos. Lamentablemente en nuestros días ya ni siquiera doblamos las rodillas. ¿Qué podemos esperar postrarnos? Porque la postrada de aquellos hombres y mujeres del tiempo antiguo era un postramiento total, extendiendo las manos hacia la tierra en total sumisión. Acérquense más y más al trono de Dios y se harán humildes, pero apártense, aléjense, y ese aire de arrogancia los elevará y los apartará de Dios. Un padre que con su hijo visitaba el campo de trigo sembrado, fueron a ver cómo ya iba el trigo para levantar la cosecha. El padre, queriendo que su hijo aprendiera, se introdujo al mismo campo, a los trigales, y andando entre ellos les decía a su hijo: mira qué majestuoso y qué bellos están. Sí, padre, qué bonitos son. Pero el muchacho observador e intrigado le dijo: papá, qué bonito es este trigo. Un trigo o una espiga erguida, totalmente vertical, hermosa. Y le decía: qué bella es esta espiga. Sin embargo, esas espigas que están en el suelo están feas, papá, no sé por qué nacieron. El papá se agachó y agarró una espiga de esas que estaban en el suelo y le dijo: no, hijo, ven, observa. Quiero que aprendas algo. Mira, las que están agachadas son las más valiosas y las más hermosas.
No, ¿cómo, papá? Si ese está casi en el suelo doblándose y ya está marchita. No, hijo. Se ha doblado por el peso de fruto que lleva. Sin embargo, estas que están erguidas y derechas no llevan mucho fruto. Por eso están así. Las valiosas son estas que están agachadas. Tanto es el peso de su fruto que se doblan. Y eso es exactamente lo que quiere darles a entender el Señor. Cuando vislumbramos la gloria de Dios, nos hace humildes. Cada vez que tú reconoces el señorío del Señor, de nuestro Dios, tú entonces te postras más. Y hermanos, desde que conocemos al Señor Jesús, quiero decirles, la grandeza de un hombre no se mide desde la planta de los pies a la punta de la cabeza. Desde que un hombre y una mujer conocen a Cristo, la grandeza de ese hombre o de esa mujer se mide de la punta de la cabeza al cielo. Y mientras más te agaches, mientras más postres tu cabeza, más grande eres. El Señor Jesús así lo dijo: ¿quiere alguno de vosotros ser grande en el reino de los cielos? Sea servidor de los demás. En tercer lugar, el rechazo de Dios hacia los orgullosos nos enseña también a ser humildes. El verso 5 del capítulo 5 de Primera de Pedro dice de esta manera: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, a los soberbios, orgullosos, engreídos, Dios no los tolera. Aparta su rostro de ellos. No puede escuchar sus oraciones. No atenderá a ningún necio de estos. Él no está interesado en ellos. Les ha dejado solos con su vanidad. Pero dice el verso que da gracia a los humildes. Cuando alguien vanaglorioso, hermanos, exhibe su vida, Dios lo hará descender. Y aunque Dios no se apresura a humillar a nadie, el orgullo mismo termina sepultando a una persona. Si no, véalo como lo dice la Escritura. Proverbios 16:18. ¿Qué dice Proverbios 16:18? Váyalo conmigo, por favor. Proverbios 16:18. Cuántas veces me ha tocado ver a subir hombres, hermanos, hasta alturas inimaginables para verlos descender estrepitosamente y caer al suelo y jamás levantarse. ¿Solo por qué? Solo porque no atendieron a la palabra de Dios. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Debería aprendérselo de memoria, porque antes del quebrantamiento estuvo la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Un hombre me citó en cierta ocasión a un restaurante, el Vips, de allá de Tres Ríos. Él era el médico de un pueblo, el único médico, ya ustedes ya sabrán, respetado, conocido, orgulloso de ser el único médico. Desde otras localidades venían solamente para consultarle. Pero ese día me habló: pastor, necesito hablar. ¿Quiere hablar conmigo? Bien. Llegué y estaba con una joven. Me la presentó. Muy bien, mucho gusto. Después la despidió, le dio un beso y se fue la joven. Me senté. ¿Qué quieres decirme? Quiero decirle que me voy a separar de mi esposa. ¿Es en serio? ¿Para eso me hablaste? Sí. De alguna manera no nomás para eso, sino para decirme: mire, pastor, yo las puedo.
Sí, solamente quiero anunciarle que vamos a salir estas vacaciones de Navidad con mis hijas y mi esposa, y en mi retorno me divorciaré. ¿En serio? ¿Pero qué te hizo llamarme para anunciarme esto? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Quién soy? ¿Acaso es que todavía lo que te he dicho respecto a Dios martilla tu mente y tu corazón? ¿Por qué te resistes a Dios? Te lo vuelvo a decir. Si tú te humillaras y te entregaras a Dios, la vida cambiaría. Pero te has ensoberbecido y a tal grado de que lo quieres hasta exhibir. ¿Quieres decirle al siervo de Dios que te va bien? ¿Acaso crees que yo me voy a deslumbrar por eso? Estás mal. Te hablé con el corazón respecto a mi Dios. Tú cometiste un gran pecado y Dios estaba dispuesto a perdonarte y a levantarte. Él era tu única opción. Él era tu única salida. Este doctor había matado a su cuñado, hermanos. Y aún así la familia abogó por él. Y eso dio pie a que toda la familia se entregara a Cristo. Y empezaba yo a ir a este pueblo a predicar sábado tras sábado con mi esposa y mis hijos. Pero el soberbio no entraba, y aunque fui una vez a su casa, él me dijo: yo no creo en Dios. Y empezó a burlarse de su esposa, de su cuñada, de sus sobrinas, diciendo que Jesucristo era esto, blasfemando y tontería y media. Hasta llegar a este momento. Nada más eso quería, pastor, decirle, pues a ver qué va a hacer. Ahí dejo a mi esposa y a mis hijos. Atiéndelas con su Dios. Bien. Lo despedí. Y así sucedió. Previo a Navidad, ellos se alistaron, subieron las cosas a su carro. Y la mamá, la hermana dijo: vamos a orar, esposo mío, hijas, vamos a orar antes de salir para que Dios... yo voy a ir a revisar por última vez mi casa y ven, vamos a hacer... Ahí ustedes terminen, ahorita vengo. Y fue a revisarla por última vez la casa. Salieron a carretera. No llegó a donde pretendía llegar con su mamá y su familia, el doctor. Se volcaron. Las puertas se abrieron, las niñas salieron disparadas, quedaron en el asfalto las niñas, la hermana también, que no llevaban cinturón, y él que llevaba el cinturón quedó en el auto. Un fierro le atravesó. No hubo mucha sangre. La familia, el resto de la familia apareció en el hospital. Cuando mamá entonces recuperó la conciencia, fue a ver a sus hijas llorando y vio a su esposo muerto. A las niñas no les pasó nada, ni un raspón, aunque salieron del auto. Cuando yo me enteré, entonces esperé el retorno de ellos. Llegaron ya en enero. Me narró la hermana lo sucedido. Y como había que decirle a las hijas lo que había pasado con papá, la hermana se los dijo. La hija más pequeña de 8 años escuchó la noticia que papá había muerto. Cuando ella narró lo sucedido, la hija más pequeña expresó esto: mamá, ¿verdad que papá murió porque no hizo la oración con nosotros?
Hay gran verdad en eso, pero no solamente eso. Si una niña de 8 años es capaz de comprender la soberanía y majestuosidad del Todopoderoso, y un hombre soberbio y arrogante no es capaz de valorar, cada quien obtendrá lo que ha querido para su vida. Pedro, poco después de haber hecho aquella gran declaración, Señor, tú eres el Mesías, y después, unos instantes después, él estaba sugiriéndole al Señor: no vayas a Jerusalén, no te acontezca tal mal. Jesús entonces, llamando a Pedro, le reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Quizás Pedro hasta ese momento no acababa de entender, hermanos, aquella noche lo que Jesús intentaba decirle. Pero esa noche, el Señor Jesús, en Juan capítulo 13, vaya por favor a Juan capítulo 13, versos del 5 al 7, el Señor Jesús tomó la toalla y tomó el lebrillo. Juan 13, del 5 al 7. Y sus discípulos sentados, empezó a enjugar los pies de cada uno, a lavarle uno por uno los pies a sus discípulos. Pedro se resistió y dijo: no, Señor, no permitiré que tú laves mis pies. No, Padre, no permitiré que tú... Pedro, deja, porque así es conveniente. Y Pedro pudo sentir las manos tibias del Señor Jesús y cariñosas tocar sus pies, enjuagarlos con el jabón y luego delicadamente tomar cada uno de los pies y secarlo, darle el mejor de los cuidados, honrando sus pies. Ahora, todas aquellas palabras y aquellos hechos del Señor Jesús cobraban sentido en el corazón de Pedro. Él vio cómo su maestro estaba dispuesto a cumplir con el más humilde de los servicios que uno puede realizar: limpiar los pies de otro. Por eso el servicio que hacemos, hermanos, debemos hacerlo de buen ánimo. Y lo debemos hacer con la mayor entrega, sin esperar nada a cambio, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Ay, cómo hace falta, hermanos, ejercitarnos en esto. Cómo hace falta aprender a ser humilde, de vez en cuando tomar la escoba. No hay nada de malo. Y muchos han tenido la intención, déjenme decirle, muchos han venido: pastor, yo quiero hacer el aseo porque lo necesito, pero inmediatamente ya me lo dejan. No, nadie me ayuda. No, todos se van. ¿Para qué entonces te dispones? Vino un joven pastor, yo quiero tomar ese cargo. Después de haber predicado de la humildad: déjenme a mí. De repente vine y el domingo no estaba hecho el aseo. ¿Qué pasó? Pues ándele rápido, mi esposa mía, ponte, vamos a hacerlo. ¿Por qué? ¿No? El Señor se le antojó no venir. Si van a hacer una obra, háganla con todo el corazón y la entrega. Pruébense a sí mismos. Necesito tomar una escoba. ¿Sabe que yo necesito hacerlo continuamente? Y ustedes me ven aquí muy trajeados, pero yo soy el que lavo la loza allá en mi casa, hermano. Y lo necesito hacer. Necesito lavarle los platos y los vasos en los que comen mis hijos. Pido hacerlo, porque esto mantiene mis pies y mi cabeza centrado. Y a veces tengo que venir a hacer cosas porque lo necesito en mi vida.
Y a veces es necesario que tú tomes un huérfano también y lo tomes de la calle, lo lleves a comer y lo lleves a bañarse y le compres. Hazlo, lo necesitas. A veces es necesario que veas a ese joven, a ese jovencito que es discriminado, vayas y te sientes con él y charlen, platiquen, bríndale tu amistad. Lo necesitas para vestir correctamente. A veces es necesario en el hogar, hermanos, usar un lenguaje adecuado, tratar al cónyuge con cariño y con suavidad. Cielito mío, mi amor, palabras humildes, porque en el hogar estamos disputando quién es el que tiene la autoridad, pero cuando te sometes y dices mi amor, vean cómo cambia el ambiente. Es un consejo que doy a las parejas. A veces, jóvenes, hace falta, cuando vean a la vecina traer bolsas, ¿sabes qué? Yo necesito ir y bajaré este cerro para ayudarle a esa señora y la llevaré hasta su casa. A veces hace falta que te pongas a lavarle los zapatos a papá o a tu esposa. Yo le voleo los zapatos a mis hijos. Papá, ¿me volea los zapatos? Claro que sí, tráemelos, hijo. Pero a veces sabemos papás, no, yo no sé para bolear ningún zapato. Yo sé para que me prendan la tele, para que me traigan un café aquí donde estoy sentado y para que me traigan agua caliente para los pies. Eso no enseñó nuestro Señor Jesús. A veces hace falta ir a la comunidad más humilde, más pobre, para valorar lo que tienes en casa. Hay tantas cosas que podemos hacer para ejercitarnos en la humildad y probarnos. Y si lo vas a hacer, hazlo de buen ánimo. Hazlo con toda tu entrega. Hazlo sin esperar nada. Porque recuerda, lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para el Señor. Por eso, cuando lo hagas así, no tendrás ningún impedimento y lo harás con alegría. Una vez yo tomé una familia que tenían sarna, pero no pude dormir. Le dije, voy a venir por ustedes el lunes. Ténganme a todos listos, porque el lunes voy a venir por ustedes. ¿De veras? Sí. Y fui por todos, eran como 5 chiquillos. No, hombre, iban contentos los chiquillos en el carro. Nunca habían salido, yo creo, a pasear, pero iban contentos y me los llevé hasta con el médico. La hermanita muy humilde, los niños muy humildes. Y no tenían, cuando llego con el médico, necesito que me los atienda a todos. Y el médico me ve a mí, ve a ellos y algo aquí no está bien, no corresponde. ¿Y quién es usted?, me dice el médico. Yo soy un pastor nada más, vengo a traer a mis amigos, a mis hermanos. Quiero que me dé lo mejor para ellos. Ah, bueno, pues estas son las recomendaciones, pastor. Si hacemos esto, mire, vamos a quitarle a las niñas toda la sarna en 2-3 meses, pero ocupamos que las niñas se vayan a un lugar donde se alejen. ¿Qué es lo que hay en su casa? Ah, es que hay un perro sarnoso ahí. Sí, no debe estar ese perro ahí. Y luego hay que ponerle piso en su casa. Y luego, vi hasta el perro lamer el huevito que se estaba comiendo la niña. Sí, es que ahí está todo. Ah, bueno, pues vamos a hacer eso. Le pusimos piso a la casa, hermanos. Y luego conseguí hogares que se llevaran a las niñas. Las niñas, así se los digo, no estaban ni acostumbradas a tener un WC, que al llegar a la casa de los hermanos, hacían en el patio, habiendo baños. No sabían hacer en otra parte más que en el patio ellas. Pero después de un mes y medio, hubiera visto a las niñas limpias, sanas. Después ya era el problema, la niña no quería regresar a casa porque había visto una gran diferencia. ¿Cómo nos hace falta? ¿Cómo nos hace falta, hermanos, probarnos, ejercitarnos y saber, hermanos, que Dios rechaza a los orgullosos,
y que lo sepamos bien, que lo entendamos, que se nos meta en la sien, en la psique, para saber, hermanos, que Dios no está con ellos. Esto nos va a hacer humildes, ¿sí? Y por último, cuando nos sometemos a otros, aprendemos a ser humildes. En los jóvenes lo vimos, que no está listo para servir, no puede estar listo para mandar. ¿Quieres probar a una persona? Dale tantito poder nada más. Así yo pruebo a las personas, le doy tantito, una encomienda chiquita le doy a la persona. Si ya veo que no sirve para servir, y si no sirve para servir, no sirve para vivir. Ustedes no lo ven, pero el pastor los prueba. Y si a alguien le encargamos nada más poner un letrerito y renegó, no, me dejaron solo poniendo el letrero, nadie vino para prenderme las luces y luego a traerme un vaso de agua y aquí que estoy. Deje ahí, hermana o hermano, deje ahí. Nadie le orilló a hacer eso. Dios no está obligando a nadie. Ya no le vuelvo a encargar nada más, así de sencillo. Mejor yo me llevo la bendición y lo hago, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Así mismo vosotros, jóvenes, miren, jóvenes, cómo va directo a nosotros. Así nosotros, hijos, a los hijos va directo. Así vosotros, alumnos, muchachos, niños, están sujetos a los ancianos. Y cuando se está refiriendo a los ancianos, hermanos, se está refiriendo tanto a la edad, es decir, a los hermanos que portentan mayor edad que vosotros, o también se está refiriendo a la posición en la iglesia, es decir, al liderazgo de la iglesia. Las generaciones de jóvenes, hermanos, deben respetar a las personas mayores, y como se lo dije a los jóvenes en mi clase allá en el campamento, el lugar es el espacio donde Dios los prueba, y según tu comportamiento para con tus padres, según tu relación con tus hermanos y hermanas, entonces Dios está viendo si estás listo para cosas mayores. Es la prueba, el ensayo y el error. Y así es que, muchachos, si ustedes reniegan cuando papá y mamá les invitan a hacer algo, no sirven para más. Hijo, tráeme esto. No más a mí. ¿Por qué no mandas a fulanita, a manganito? Dios resiste a los soberbios. Vean cómo les habla el apóstol, ¿sí? Vean cómo nos habla el apóstol. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, estad sujetos a vuestros padres. Es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa si quieren que les vaya bien en la tierra. Ahora, si quieren que les siga yendo mal, sean soberanos desobedientes, no prosperarán. Eso es lo que dice Dios, ¿sí? Así es que están sujetos a los ancianos. Levítico 19:32. Desde el antiguo tiempo el mandamiento era vigente. Levítico 19:32. ¿Qué dice? Delante de las canas, ¿qué dice? Te levantarás. No, hombre, hermanos. A ver, hermanas y hermanos que tenemos cana, los jóvenes nos dan el primer lugar. Los jóvenes se levantan cuando usted llega y siéntese aquí, hermano. O le hacen, ¿verdad? Como una vez una señora que iba en el camión, ¿verdad? Colgada. Ya no hay caballeros. No, señora, dijo un joven, sí hay caballeros, lo que no hay es asientos. ¿Será eso que está pasando? Y aún más con vosotros, el pueblo de Dios. Aún más con vosotros. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? El verso 32, ¿qué dicen? Quien no honra a sus padres, que no honra a los ancianos que tienen vuestro hogar, a Dios no le agradas. Así de sencillo. Porque Dios resiste a los soberbios. Los mira de lejos.
¿Quieres el favor de Dios? Honra las canas. Miren, casi todas las divisiones y las heridas en las iglesias podrían ser curadas si los cristianos nos bajamos de nuestro pedestal e hiciéramos a un lado todo el orgullo. Pero siempre estamos queriendo, ¿verdad?, lo mejor, la atención, el ser, ¿verdad?, reconocidos. Pero el sometimiento y la humildad son esenciales para que prevalezca la armonía y la unidad en una congregación. Por eso dice el apóstol, revístanse con humildad, unos para con los otros. Además, aquel que se somete, hermanos, o aquel que en verdad se humilla, podrá ser usado por Dios en cosas mayores, en cosas de mayor responsabilidad y de mayor privilegio. Recuerden la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero si no eres fiel en lo poco, no sirves para más, no sirves para nada más. ¿Sí? Entonces, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entiendan que nuestro Señor Jesucristo nos marcó la pauta, y si Él fue capaz, y de seguro lo hubiera hecho si estuviera en presencia de nosotros, nos hubiera puesto en un círculo y si hubiera ido uno por uno lavándonos los pies para mostrarnos, si es que fuera necesario hacerlo, para que entendiéramos. Y se nos caería la cara de vergüenza. Por eso recuerda, cuando nos sometemos a otros, aprendemos a ser humildes. Sométete a tu esposa, sométete a tu esposo. Sométanse los unos a los otros. Y esto les hará humildes, les hará grandes. Dios promete algo maravilloso. El verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No pretendemos, por supuesto, hermanos, negociar con Dios este asunto, es decir, soy humilde para recibir exaltación. No, así no funciona. Pero lo que sí quiero decirles, Dios hace una promesa: el cristiano humilde llegará a ser grande. Dios exalta al humilde. El beneficio puede llegar en esta vida o tal vez en la eternidad, pero su beneficio es incalculable. Dios promete que el humilde será bendecido y será grande. Dios exaltará a su pueblo. Así es que ya saben cómo vestir. No hay otro. No hay otro traje ante la presencia de Dios. No hay otra vestimenta. Vístanse de humildad. Vístanse de sencillez. Pruébense a vosotros mismos. Que tan aptos son para cosas mayores. Porque cuando sean fieles en lo poco, mi Dios entonces los aprobará para cosas más grandes. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano.